Buenas tardes, proseguimos con la audiencia de juicio oral en el presente asunto 2011-00-13200, seguido contra la doctora Norela Acosta Tenorio como juez segundo civil del circuito de Buga por delitos contra la administración pública debidamente reseñados o consignados en el registro. Se verifica la asistencia de las partes. Fiscal. Muy buenas tardes, honorables magistrados, demás personas presentes en la sala. Mi nombre es Germán Arias Cortés, fiscal 70, delegado ante el Tribunal de Bogotá. Gracias, doctor. Por la defensa. César Augusto Londoño Ayala, señores magistrados. Gracias, doctor. Agente del Ministerio Público. Muchas gracias, muy buenas tardes, cordial saludo a todos. Aquí presente interviene Javier Rosero Echeverri en calidad de procurador 79 de Buga, muy amable. Gracias, doctor. Está presente en la sala, en la silla de testigos, la señora a quien se le pide que dé su nombre y número de documento de identificación. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Luzmila Moreno. La cédula mía es 41.512.183, Bogotá. Gracias. Efectivamente, el nombre y el número de cédula de ciudadanía que acaba de expresar doña Luzmila Moreno corresponde a los datos de su identificación que se encuentran plasmados en la cédula de ciudadanía que el tribunal ha tenido a la vista. Doña Luzmila, usted ha sido convocada para que rinda testimonio en el presente asunto que se sigue contra la doctora Norela Acosta Tenorio, juez segundo civil del circuito de Buga, y en esa condición de testigo está obligada por el ordenamiento jurídico a rendir juramento bajo el cual se compromete a decir la verdad y toda la verdad en el testimonio en este juicio. Al efecto, el artículo 442 del Código Penal dice: el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Por su parte, el artículo 385 del Código de Procedimiento Penal establece unas excepciones a ese deber de testificar, diciendo: nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho. Son casos de excepción al deber de declarar las relaciones de abogado con su cliente, médico con paciente, psiquiatra, psicólogo o terapista con paciente, trabajador social con el entrevistado, clérigo con el feligrés, contador público con el cliente, periodista con su fuente, investigador con el informante. ¿Usted se encuentra en alguna de las situaciones que le impedirían declarar o la eximirían de declarar en este juicio seguido contra la doctora Norela Acosta Tenorio? Sí, me siento en condiciones de declarar. Bueno, perfecto. Póngase de pie, por favor. Como se encuentra habilitada para declarar en este asunto, le tomo el juramento. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en el testimonio que va a rendir en esta sala de audiencias en el juicio oral de la doctora Norela Acosta Tenorio? Juro decir la verdad, Gracias. solamente la verdad. Muchas gracias, señora. Siéntese, por favor. Doña Luzmila, nos dice dónde nació usted. Yo nací en Santa Isabel, Tolima. Sí, ¿en qué fecha? El 5 de febrero de 1950. Gracias. ¿Qué grado de estudios tiene usted, doña Luzmila? Quinto año de primaria. ¿Y cuál ha sido su vida laboral? ¿En qué ha trabajado usted? Yo trabajé en el parador de Buga, o sea, cuando era la fogata, entré en el 85 y salí en el 2010.
¿Y también trabajó en el Parador de Buga? Sí. ¿Durante cuánto tiempo trabajó en ambos establecimientos? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 25 años. ¿Cuál es su estado civil? ¿Soltera, casada? Soltera. Bueno, doña Luzmila, muchas gracias. Señor defensor, su testigo. Gracias, señores magistrados. Señora Luzmila, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Señora Luzmila, ¿qué personas conforman su familia? Mi familia conforma, mis hijos eran 3, quedaron 2. ¿Son menores o mayores? Son mayores. ¿Hace cuánto tiempo vive aquí en la ciudad de Buga? En la ciudad de Buga vivimos hace 40 años. Dijo usted que había trabajado en el Parador de Buga Sí, señor. y en la Fogata. Y en la fogata. ¿A qué se dedicaba en ese establecimiento? En el Parador de Buga me dedicaba como jefe de frutas. ¿Solamente jefe de frutas? Sí. ¿Y qué otra actividad ejerció allí en el Parador? En el 2008 me dediqué a cuidar el dueño del Parador de Buga, que se llama Ángel Jaime Grajales Santa. ¿Durante cuánto tiempo cuidó al señor Ángel Jaime? Desde el 2008 hasta el 2010. ¿Tenía familia don Ángel Jaime? Sí, señor. ¿Podría, perdón, señora Mila, decirnos si tenía esposa? Sí, señor. ¿Cómo se llama la esposa? La esposa llama doña Elena Patiño. ¿Y esa pareja tuvo hijos? Sí, señor. ¿Cuántos? No estoy tan segura si fueron 5 hijos y 4 por de aparte. ¿Recuerda los nombres de algunos? ¿De esos hijos? Sí. Del matrimonio: Alberto, Jaime, Javier, Nancy. Del matrimonio. Del matrimonio. Sí. ¿Y hubo hijos por fuera del matrimonio? Sí. Javier, y Javier es hijo del matrimonio. Ya. Fuera del matrimonio es Jairo, Carlos Andrés, dos niños que viven en Tuluá y una muchacha también que vive en Tuluá. ¿Usted conoce a Carlos Andrés Grajales? Sí, señor. ¿Quién es él? Carlos Andrés Grajales es hijo del don Jaime Grajales Santa. Él lo cuidó durante que estuvo enfermo. Él vivía con él en el Parador de Buga. Disculpe, la interrumpo, señora Luzmila. Usted mencionó un nombre dentro de los hijos de matrimonio de don Ángel Jaime y mencionó Jaime. Sí. ¿Podría, por favor, indicarle al tribunal cómo es el nombre completo, si lo recuerda, de ese Jaime? Jaime Grajales Patiño. ¿Usted lo conoció a él? Sí, señor. ¿Por qué lo conoció? Cuando yo entré a trabajar allí, ellos estaban muy jóvenes y permanecían ahí en el Parador. ¿Usted, como empleada del Parador de Buga, era una persona cercana a la familia o no? Pues, ¿qué le dijera yo? Sí fui muy allegada más que todo a don Jaime, porque me gané su confianza. Entonces él me tenía mucha confianza y yo, cuando él se puso tan enfermo, yo me fui a cuidarlo se me olvidó ya el nombre, a Cali, a esa clínica que se llama, ¿cómo es? Lo fue a cuidar a una clínica, ¿por qué? Porque él sufría del Alzheimer y sufría del azúcar, o sea, era diabético, y el azúcar le reventó en los talones. Entonces él fue hospitalizado y duró 3 meses en Imbanaco. Ahora sí ya me acordé, ya también se me está pegando el mal de Alzheimer. ¿Qué es eso, el mal de Alzheimer que usted Que se le menciona? olvidan las cosas a uno.
A veces no sabe ni quién es uno, ni si es de día o es de noche. ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo don Ángel Jaime en esa condición en la que acaba de Don describir? Jaime más o menos él se puso ya bastante que se veía que se le olvidaban las cosas desde el 2007. Ya. ¿Esa persona dónde se encuentra ahora? Ángel Jaime. Ángel Jaime Grajales Santa, él ya murió. Él murió en el 2011, no estoy tan seguro porque él se lo llevaron para Medellín. La señora Luzmila recuerda, mientras don Ángel Jaime estaba enfermo, ¿quién administraba el parador de Buga? Cuando don Jaime estaba enfermo, Sí, señora. administró Carlos Andrés, se hizo cargo del parador, porque cuando él vino le dijo, hágase cargo del parador porque me siento cansado, ya estoy muy enfermito, entonces que él se hiciera cargo del parador. Entonces Carlos Andrés se hizo cargo del parador. Vamos a detenernos en Jaime Hijo, ¿está bien? Jaime Hijo vivió siempre en Colombia. No, mantenía mucho en Estados Unidos, él estuvo muy enfermo. ¿Quién es él? Jaime ¿Estuvo enfermo? estuvo enfermo porque ¿De qué estuvo enfermo? él tenía una enfermedad. Ya, está bien así. Sí, ¿Y volvió nuevamente a Colombia, Jaime? él volvió a Colombia más o menos como en el 2009. No estoy muy segura si fue en el 2009 porque ya había pasado mucho tiempo con Jaimito que había estado en la clínica. Cuando él volvió a regresar, Ya. Cuando él regresa, ¿usted recuerda a qué se dedicaba Jaime? aquí a Colombia. Sí. Sí, él prácticamente pues no, nunca lo vi trabajando, mantenía siempre, iba al parador todos los días iba, pero así que trabajara, pues no. La señora Luzmila le podrá describir al tribunal cómo era la relación entre los hijos matrimoniales de don Ángel Jaime y los que tuvo por fuera del matrimonio. Pues entre ellos habían a veces muchas diferencias por problemas familiares y pues Jaimito mantenía, últimamente con Carlos Andrés estaban bien, cuando ya, ahí después ya él ya se puso que ya quería pelear con ellos porque él era el que quería ya estar allí en el parador, ya quería mandar él en el parador, entonces Carlos Andrés le decía que eso no le podía porque al fin y al cabo él era el que estaba encargado, que él podía estar allí, pero que más que todo pues dándole orden a los empleados, pues no, por lo que ya nosotros estábamos con él y esas eran las diferencias que ellos tenían. Cuando la señora Luzmila dice Jaimito, ¿a quién se refiere? Jaimito. Ángel Jaime. ¿A don Ángel? No, al hijo. Ángel Jaime Patiño Grajales. Ya. ¿Dónde se encuentra Jaime? Hijo. Hijo, él murió. ¿Usted recuerda hace cuánto tiempo murió? No recuerdo cuánto tiempo murió, pero yo creo que fue en el 2009 que él murió. ¿Cómo era la relación en particular entre Jaimito, Jaime hijo, y Carlos Andrés? Pues ellos la iban muy bien, pero como Jaimito era un muchacho que a veces hoy estaba contento, mañana estaba enojado, entonces había pues que uno no sabía cuando él estaba contento y cuando estaba enojado. ¿Podría describirle al tribunal, a los señores magistrados, cómo era Jaimito? Sí, era un muchacho un poco alocado, también le gustaba mucho decir mentiras, le decía al papá, necesito irme para Estados Unidos, necesito que me dé la plata para irme a Estados Unidos, y después como a los 2 o 3 días llegaba, ¿usted no se ha ido para Estados Unidos? No, me voy a gastar mi plata. Entonces era así. El que les puede decir todo cómo era Jaimito es Marco Tulio Moreno. Él sí mantenía más empapado con ellos porque
En la área que le tocaba a Marquitos, mantenían más conectados con ellos que nosotros. Marquitos es Marco Tulio Moreno. Marco Tulio Moreno. Señora Luzmila, dijo algo importante y es que Jaime era mentiroso. ¿Usted podría describir qué quiere decir con eso? Mentiroso, pues una persona que, pongamos un ejemplo, si yo soy mentirosa, yo voy a usted y le digo mentiras para hacerle enojar con otra persona o algo así. Y ahí después yo me pongo a reírme por todo lo que yo le di. Entonces él a él le sacaba gusto a eso. Entonces muchas veces eso no debe ser. Entonces por eso a él le decían que dejara de ser mentiroso y también tan alocado, porque eso era gente de... ¿Qué es alocado? Dijo. Alocado es de esas personas que le gustaba hacer locuras, se ponía, ¿cómo le dijera yo? ¿Cómo le explicara mejor? Sí, le gustaba hacerle maldades a la gente, hacer lo que nada menos pensaban, estaban, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué esto? Y era él el que le hacía a los empleados. ¿Cómo era la relación de Jaimito con el papá, don Ángel Jaime? Pues ellos la llevaban bien, pero a veces tenía como todo padre e hijo, tenían a veces diferencias. Ya. Por lo que don Jaime no le gustaba que le dijera mentiras. Él le decía que uno no debía de ser así, que si él necesitaba la plata, no tenía necesidad de irle a enredarlo, a decirle que no, es que me voy para Estados Unidos, tengo que irme para Estados Unidos. Y esa percepción de ser mentiroso, Jaimito la tenían, aparte del papá, otras personas. Sí. ¿Quiénes, claro. que usted sepa? Pues muchas veces le decía a los muchachos mentiras, ve, mira cómo te parece que fulano de tal otra cosa. Entonces ellos iban a ver, no, pues que eran mentiras. Entonces le llamaban la atención, Jaime, no haga eso porque nos hace quedar mal y usted queda como un mentiroso. Señora Luzmila dijo que trabajó en el Parador. ¿Usted podría contarle a los magistrados aproximadamente cómo era ese Parador? Mira, yo les voy a contar. El Parador tenía cabañas, piscina, discoteca, recepcionista, tenía un área que era la lavandería y tenía una casa banquetera que era al frente de la fogata, que era al frente de la piscina. ¿Podría usted en este espacio ubicar el restaurante del Parador? ¿Quedaba a este lado, Sí, aquí al frente sí, o a su lado? Sí, señor, vea. Para poder explicarle a los magistrados, hagamos un dibujo imaginario aquí y usted les va señalando a ellos. ¿Dónde Vea. quedarían el restaurante? El restaurante, coloquemos que era acá. Ahí donde está usted. Sí. Acá usted entra al restaurante y seguía, por aquí era para la piscina. ¿Sigo por aquí? Sí, seguía por aquí para la piscina. Ya. De la piscina quedaba al frente la casa banquetera. O sea, a este lado. Sí, la casa banquetera, la lavandería y que seguía para comenzar la cabaña 1, que la cabaña 1 comenzaba. Ahí había La cabaña 1 quedaba a este lado. Sí, Ya. la cabaña seguía, aquí era la casa banquetera, aquí la lavandería, ahí seguía la cabaña 1, que seguía así en L. Perdón, para entender, aquí habían unas cabañas Sí, y usted dice que habían otras aquí, sí. ahí en esa pared de madera, digámoslo Sí, así. hagamos de cuenta que esta es la casa banquetera, aquí es la lavandería, Correcto. aquí es la cabaña 1 y luego seguía en L las otras cabañas. Ya. O sea que quedaban donde está usted el restaurante y donde está esa pared de madera, las cabañas. Sí. O bueno, parte de las cabañas. Porque había una área donde era la piscina, era un área de zona verde. Y ahí Perdón un después- momentico, señora Luzmila. ¿Usted recuerda la numeración de esas cabañas? Sí. ¿Cuántas habían? Por todas eran 19 cabañas.
¿Usted recuerda cómo empezaba esa numeración? Es decir, ¿cuál era la cabaña 1? La primera es la cabaña 1, la que le digo que quedaba al pie Aquí. de la lavandería. ¿Cuántas cabañas habían aquí a este lado? A este lado iban como 6 cabañas, luego volteaba las 7 que quedaba en un rinconcito y luego Ya. volteaba así en él. O sea, la 7 quedaba, digamos que donde está la bandera. Sí, ¿Y cuál era la última cabaña? El número. la última cabaña era la 19. Ah, bien. Vamos ahora a detenernos en algo que usted iba a empezar a decir. Entre el restaurante y las cabañas, ¿qué había? Aparte de la piscina que describió. Había un parqueadero. ¿Dónde quedaba ese parqueadero? Al frente de las cabañas, donde llegaba la gente con sus equipos, con sus carros, que llegaban a hospedarse. Entonces había un espacio muy grande y había muchos árboles también. Entonces, ¿Habían qué? Árboles. Árboles. Entonces, Perdón, hablemos de esos árboles. ¿Qué tantos árboles habían? ¿Muy pocos o habían alguna cantidad importante o muchos? mangos. ¿Palos de mangos o mangos? Palos de mangos. Ah, bueno. Sí. Había un palo de limón en recepción. Habían varios árboles grandotes. ¿Qué es grandote para usted? Para mí es un palo grande con muchas ramas. Habían unos árboles con... ¿Cuántos años fue que trabajó la señora Luzmila en el parador? Yo entré en el 85 y salí en el 2010. O sea, que trabajó ¿cuánto tiempo? 25 años. Señora Luzmila, ¿era factible ver del restaurante con los árboles y el parqueadero que usted dice, en la parte frontal de las cabañas que se veían ahí donde está la pared de madera? Pues del restaurante a las cabañas se podía ver más o menos hasta la cabaña 12, porque ya después... Perdón, no le pregunté eso, le pregunté fue si se podía ver el frente, la pared, qué sé yo, las puertas, los techos. Las puertas se veían y las paredes, claro. Dice algo importante y es que desde el restaurante se veía hasta qué cabaña dijo. Hasta la 12 se podía ver bien porque ya los árboles tapaban mucho la visibilidad. O sea, ¿la 13 se veía? No. ¿La 14? Tampoco. ¿La 15? Tampoco. ¿Hasta la 19? ¿Se veía o no? No se veía. Aparte de lo que usted dice de los árboles, ¿había quizás que usted recuerde otro obstáculo que impidiera ver del restaurante a ese lado de las cabañas? Otro obstáculo, pues recepción tapaba como la cabaña. Perdón un momentico, vamos más bien a dibujar el parador al otro lado. ¿Se acuerda que lo dibujamos aquí? ¿Qué había al otro lado? Al otro lado. Sí. Dibuje ahí del tablero hasta esa pared, toda esa pared. ¿Qué había? Había por donde entraban para entrar a las cabañas. Señora Luzmila, con el micrófono para que pueda quedar registrado lo que dice. De entrada a las cabañas, por recepción, era la entrada para las cabañas. Entonces por ahí se entraba y quedaba se veía, o sea, atrás de recepción hacia arriba quedaban la 19, la 18. Ya. Y las otras cabañas que no se veían bien del autoservicio. ¿Usted recuerda qué distancia podía haber entre el restaurante y las cabañas? Poco más o menos, yo creo que 1,5 cuadras. ¿Una qué? Por ahí, 1,5 cuadras del restaurante a las cabañas. La defensa no tiene más preguntas, señores magistrados.